Buenas tardes para todos y todas. Queremos en esta tarde presentar el proyecto de investigación Influencia de los estereotipos de género en casos de violencia sexual contra las mujeres. Este proyecto de investigación fue presentado por nuestras dos estudiantes investigadoras, Carolina Vallejo y Samara Arce, en la convocatoria de la Red Corsi del año pasado. Ellas nos van a presentar hoy su proyecto y al final vamos a escuchar los resultados. Compañeras, las escuchamos. Carolina. Muchas gracias, Nilsa. Hola, Samara, ¿cómo están? Bueno, inicialmente el proyecto de investigación nace pues en un contexto de la necesidad de investigar y de consolidar procesos de perspectiva de género en estudios jurídicos, y a partir de eso se concretó con el equipo investigador, con compañía de Nilsa, el proyecto titulado Influencia de los estereotipos de género en el juzgamiento en casos de violencia sexual contra mujeres. Inicialmente, cómo surge este proyecto es buscando o viendo la necesidad del enfoque de género. ¿Y qué es el enfoque de género? El enfoque de género se ha visto o ha estado desarrollado por diversa jurisprudencia y fue definido de la siguiente manera, y es que el enfoque de género es un mandato supraconstitucional que vincula la labor de todos los órganos del poder público en su labor en defensa de los derechos de las mujeres. ¿Sí? Digamos que esto ha permitido que exista un entendimiento de que en un contexto general, ¿sí? Histórico, las mujeres han sido víctimas, ¿sí? Y han sufrido por una violencia sustentada en una estructura social que privilegia a los hombres y somete a las mujeres a prácticas que les impiden desarrollarse plenamente, ¿sí? Posteriormente, a partir de eso generamos un planteamiento de un problema, pero antes quiero como profundizar en lo que son los estereotipos de género. Eso inicialmente lo que había comentado era cómo lo estaba plasmando la jurisprudencia, pero hay un material adicional que quisiera pues, recomendar y que fue consultado por nuestro equipo investigador, y es que el Ministerio de Justicia generó un material que es una cartita de género en donde establece, ¿sí?, que los estereotipos de género son unas creencias o convicciones que se forjan pues en una comunidad, ¿sí?, y que otorgan unas características específicas en los cuales genera una diferenciación entre un grupo de personas. ¿Sí? Pero entendiéndose en una connotación negativa donde se transmiten como verdades absolutas que ofrecen una visión muy simplificada del mundo, que no respetan las diferencias individuales y promueven actitudes sexistas, xenófobas y clasistas, que además son difíciles de modificar y se transmiten de generación en generación. ¿Sí? Entonces, esto expresa una intolerancia ante la diversidad de las personas. Al recoger como estos conceptos, nosotras generamos un planteamiento de un problema en donde, como estaba comentando hace un instante, las mujeres víctimas, sobre todo para nosotros, sectorizamos las mujeres víctimas de violencia sexual, sufren una violencia institucionalizada. ¿Por qué? Porque desde el momento en que estas mujeres víctimas denuncian, ¿sí?, ya empiezan a sufrir un tipo de reproche o cuestionamiento, ¿sí? Cuando acuden, por ejemplo, a entes donde pueden administrarse justicia, como por ejemplo una fiscalía, ya empiezan a existir reproches desde esos actos de investigación, esos primeros actos. Y luego, en el transcurso de que va avanzando ese proceso, se evidencia hasta en puntos de las decisiones judiciales, ¿sí?, hasta el punto del juzgamiento de los hechos, ya se denota la influencia de esos prejuicios y esos estereotipos de género. Entonces, ¿qué nos preguntamos? Es cómo influyen entonces los estereotipos de género en el juzgamiento de casos de violencia sexual contra mujeres en la jurisprudencia penal colombiana. ¿Sí? A partir de eso, nosotros consideramos que estos estereotipos de género que son construidos socialmente responden a una visión machista de lo que
de que se tiene de la mujer, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que empezamos a ver jurisprudencia ya de las altas cortes, donde se empieza a hacer un llamado y a exhortar a los operadores jurídicos, sobre todo a los jueces, a analizar los casos de violencia sexual contra las mujeres aplicando perspectiva de género y un enfoque diferencial que permita acceder a las mujeres a una administración de justicia a la en procura, por decirlo en cierta manera, de la protección efectiva de los derechos de esas mujeres víctimas. En este punto ya empezamos como a enfocarnos a aspectos como unos objetivos generales y específicos. Y en este momento quisiera darle paso a mi compañera Samara para que nos cuente un poco más de lo que fueron los objetivos de nuestro proyecto. Bueno, pues muchas gracias, Caro. Buenos días a todos. Bueno, en nuestros objetivos, nosotras nos centramos en el análisis de la utilización de estereotipos de género en la fundamentación de sentencias y el peso dado a las mismas, ya que de manera específica nosotras identificamos estos estereotipos usados en la jurisprudencia al momento de analizar estos casos de violencia sexual y también la sistematización para su aplicación en decisiones judiciales en estos casos. Debido a que, como la justificación tal anterior que dio Carolina, nosotros encontramos que en el estado del arte que los jueces deben incorporar el enfoque de género, ya que en todos los pronunciamientos que se han hecho sobre este tipo de temas respecto de la Corte Constitucional, han habido algunas sentencias muy contundentes que nos muestran y nos demuestran que las preconcepciones basadas en prejuicios llegan a construir acciones discriminatorias en contra de las mujeres. Tenemos el ejemplo de la sentencia T878 del 2014, que trata precisamente de en esta sentencia, este tema lo trata la Corte. También hemos encontrado que desde la Corte Internacional, las Cortes Internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha tenido múltiples casos en la misma línea, ya que las violencias sexuales contra las mujeres deben ser juzgadas de tal manera en el que estas mujeres tengan la garantía del acceso a la justicia y también al mismo tiempo la Corte Interamericana manda lo que son las reglas para la valoración de las pruebas y así evitar que hayan afirmaciones o insinuaciones donde se apliquen estereotipos y de esta manera terminen cayendo o incurriendo en violencia institucionalizada. Tenemos también las reglas y la evidencia del procedimiento de la Corte Penal Internacional, donde pues en esta legislación internacional se pide que en las investigaciones se tenga una apreciación de las pruebas donde no se juzgue a las mujeres de manera prejuiciosa o estereotipada, ya que se conlleva lo mismo. Y tal como dice Ramírez, ya como dice el autor Ramírez, se valora la prueba con enfoque de género, se requiere eliminar estos estereotipos que tratan de universalizar como criterios de racionalidad simples los prejuicios machistas. En nuestro marco teórico también tenemos en la misma línea a la Convención sobre la Eliminación de Violencias, de todas las formas de violencia y discriminación contra la mujer, o el CEDAW, de 1979, la Convención Belém do Pará, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, y como ya habíamos mencionado, también la jurisprudencia que sale de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y todas las sentencias de la Corte Constitucional que han tenido pronunciamientos en este tema. En nuestra metodología ya nosotras utilizamos el análisis dinámico del precedente jurídico a través de una línea jurisprudencial que fue propuesta por Diego Eduardo López en el 2006, donde pues constituye tres pasos principales que son el punto arquimédico de apoyo, la ingeniería reversa y las telarañas y los puntos nodales de la jurisprudencia. En este tipo de estudio nos basamos para la perspectiva cualitativa, ya que se vuelve
tiene como objeto la descripción de estas cualidades y fenómenos que posteriormente se convierten importantes para que identifiquemos nuestra sentencia cito. Nuestro punto arquimédico fue la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Penal, la 52.897 del 2020, y a partir de ella, de manera regresiva, encontramos en las citas diferentes sentencias y con estas hicimos un nicho citacional para ir organizando la telaraña y los puntos nodales de la jurisprudencia. Lastimosamente esta metodología, con esta metodología hemos encontrado que hay un poco de desorden de acuerdo a la temática o la línea que nosotras veníamos siguiendo, pero a pesar de esto, encontramos que efectivamente entre el periodo del 2010 y el 2020 las decisiones judiciales en casos de violencia sexual contra las mujeres fueron permeadas por la presencia de prejuicios y estereotipos de género, ya que les hacía reproches a las mujeres sobre las reacciones en situaciones de violencia, en la forma de actuar antes, durante el suceso, y también se les cuestionó frente a cómo se vestían y al cómo también se llevaban socialmente en relaciones con sus agresores. Todo esto pues menoscaba la dignidad de las víctimas y las termina revictimizando y enfatizando otra vez en la violencia institucionalizada. Eh, ya a partir de aquí, nosotros concluimos que pues realmente estamos incurriendo en una violencia institucional donde lastimosamente pues se les está dando un trato indigno a las víctimas. Esto está acarreando a que los procesos penales no tengan no tengan un buen proceso y por lo tanto se absuelva posteriormente a los agresores. Y lastimosamente muchas de estas sentencias solo han sido resueltas o muchos de estos casos han sido resueltos es en sede de casación. Por lo tanto, pues nosotras hemos estado buscando para precisamente este análisis llevarlo de tal manera en que los jueces entiendan y todos los funcionarios judiciales entiendan el por qué es importante retirar de nuestras preconcepciones los estereotipos para evitar revictimizar a las mujeres que están en una situación tan vulnerable como lo es después de ser violentada sexualmente. Listo, Sam, muchas gracias. Quisiera preguntarles como investigadoras qué problemas encontraron, cómo lo resolvieron o cómo creen que van a terminar con este proyecto. Bueno, me tomo la palabra inicialmente. De lo que habíamos propuesto en la metodología, Sam logró mostrar en su intervención el problema de que, bueno, inicialmente, tal como lo propone Diego Eduardo López Medina, sobre la línea jurisprudencial, digamos que no hay, por decirlo así, en las citaciones de las sentencias, como un respeto por mm, como por las sedes en las que se están las sentencias, las sedes en las que están las sentencias. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con tutelas, nos encontramos con diferentes tipos de sentencias, ¿sí? En ese nicho citacional. Y, por ejemplo, otra cosa que podría como responder es que cuando evidenciamos o cuando nos vamos al periodo 2010-2020, lo que encontramos es que se van a citas de años, como decirlo, hacia atrás, muchos atrás, para evidenciar como una especie de evolución, porque digamos que no siempre la Corte Suprema de Justicia fue clara y enfática en
en lo que es realmente la violencia sexual, ¿sí? Entonces, antes, dependiendo de los casos, se habla de violencia intrafamiliar y entonces como que se desagregan estos conceptos, se ve un poco aislado o se ve como lo mismo. ¿Sí? Entonces, digamos que lograr identificar los estereotipos en los casos de violencia sexual ha sido complejo hasta el momento y han salido muchas jurisprudencias, ¿sí? Hemos tenido que revisar varias sentencias en las que todavía estamos en el ejercicio de como de encuadrar directamente al caso que estamos proponiendo, que son los de violencia sexual. Y es precisamente por eso, porque ha tenido una evolución que todavía como que es más o menos entre el 2000, sí, exactamente en el periodo 2010-2020, donde se empieza a clarificar la cosa. Pero existe una pobreza conceptual porque es que viene de una evolución. Entonces, claro, tenemos que irnos hacia atrás, o sea, como saltarnos un poco la parte del periodo que habíamos establecido para lograr entender cuáles fueron los estereotipos y cuáles son los reproches que está haciendo la Corte Suprema de Justicia a los, ¿sí? Entonces, yo creería que ese sería un primer obstáculo, ¿sí? Que no hay como, no se puede seguir al tenor de lo que dice Diego Eduardo López Medina porque existen particularidades, ¿sí? Y nosotras en conversaciones internas hemos llegado a la conclusión precisamente de que la metodología tiene vacíos y que eso debería reajustarse. Entonces, prácticamente que nosotras le estaríamos haciendo una contrapropuesta a Diego Eduardo López Medina, porque es que hay muchísimas fallas en su lógica. Entonces, eso es más o menos a la conclusión a la que me atrevo a llegar. Y no sé, Samara, ¿tú qué me podrías complementar? Pues la verdad yo también me atengo a lo que dices porque efectivamente este periodo que nosotras elegimos, que fue el más cercano, a pesar de que ya se ha avanzado demasiado en la conceptualización de este tipo de violencias y de que se ha tratado de institucionalmente erradicar esta revictimización que normalmente pasa cuando se usan los estereotipos y los prejuicios en contra de las mujeres, hemos encontrado que realmente ha sido muy poco ese esfuerzo, ya que los funcionarios judiciales no lo han internalizado y por lo tanto, al no hacer esto, incurren en que sus juzgamientos terminen permeados con algún tipo de estereotipo en el sentido de que pueden terminar considerando alguna prueba, por ejemplo, el cómo vestía una mujer o en uno de los casos que encontramos, el de una mujer que su agresor era su ex esposo y porque debido a que lo dejó entrar a la casa, después la policía no la quiso ayudar precisamente por eso. Y efectivamente el funcionario judicial que juzgó este caso incurrió nuevamente en revictimizarla al decirle que realmente había sido su culpa, cuando esto no es así, ella era la víctima. Me llama la atención mucho esas dos aclaraciones que hacen ustedes. Primero, la que plantea Carolina sobre si de pronto la metodología de López Medina tiene alguna falla o de pronto es que es la jurisprudencia la que al no tener disciplina de precedente nos hace tan difícil el trabajo de seguir la metodología de Diego López Medina y tenemos que modificar, ¿no? Y es importante para todos los que están haciendo proyectos de investigación que entiendan que la metodología que uno plantea al inicio se puede ir modificando en el camino, todo eso dependiendo de las circunstancias que vayamos encontrando. Y en relación con lo que plantea Samara, también es muy triste que las mujeres tengan que esperar hasta la casación para que sea la Corte la que reconozca que efectivamente han sufrido violencia de género, que están sufriendo violencia institucional y que los jueces de primera y segunda instancia no sean capaces de incluir en sus fallos perspectiva de género cuando la Corte ha sido insistente en que deben incluir. Bueno, les agradecemos por habernos presentado su proyecto. Esperemos que pronto estemos escuchando los resultados. Muchas gracias para todos. Muchas gracias. Gracias.